En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Muy emocionada ya a la expectativa de que juegue Paraguay y bueno, ya casi definido lo que va a pasar el mañana viernes, así que vamos a estar todavía ahí como ciertamente expectantes, pero bueno, empezamos una nueva jornada de Economía 1000 y tenemos que compartir, antes de saludarle a nuestros invitados, las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, empresas chinas de comercio electrónico y logística están expandiendo rápidamente su presencia en Europa ante la presión arancelaria de Estados Unidos. En el Reino Unido han ocupado más de 2 millones de pies cuadrados en lo que va a 2025, cifra que podría superar los 2,3 millones alcanzados en 2021 durante la pandemia. Hay una compañía que lidera esta expansión con 900.000 pies cuadrados alquilados y el lanzamiento de su nueva plataforma en Gran Bretaña. Otras compañías también se sumaron al auge. ¿Más información? Siguiendo con información de Bloomberg, Goldman Sachs advirtió que el oro podría dispararse hasta casi $5.000 la onza si la credibilidad de la Reserva Federal se viera afectada y los inversores decidieran trasladar solo 1% del mercado del tesoro estadounidense de propiedad privada hacia lingotes. La proyección de base plantea un aumento del metal hasta los $4.000 la onza a mediados de 2026, mientras que un escenario de riesgo lo llevaría a $4.500. Los analistas subrayaron que una pérdida de independencia de la Fed provocaría inflación más elevada, caída de acciones y bonos a largo plazo y debilitamiento del dólar como divisa de reserva, frente a lo cual el oro se mantiene como un depósito de valor. Siempre con información internacional y de acuerdo con Bloomberg, el presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos mantener sus aranceles globales en un caso que involucra billones de dólares en comercio. La apelación busca un tratamiento acelerado con argumentos en noviembre de 2025 tras un fallo que limitó su poder bajo la Ley de Emergencias de 1977. Una derrota podría reducir la tasa arancelaria media del 16,3% a la mitad y obligar a reembolsar decenas de miles de millones de dólares, además de comprometer acuerdos comerciales alcanzados en otros países, menciona Bloomberg. Y ya estamos en compañía de nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos su presencia. Estamos en compañía de Ernesto Orbegoso, él es secretario general del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. ¿Cómo estamos, Ernesto? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Gracias, Prince, por recibirnos, señorita, también. Saludos a toda la teleaudiencia, ¿no? Así es. Ernesto, te pido que direcciones un poco mejor el micro para mucha mejor copia. Gracias por estar, Ernesto, y ya le saludamos también a nuestro otro invitado. ¿Te parece? Por favor. Estamos en compañía de Manuel Caballero, él es economista, ex viceministro de Economía y también consultor del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Prince, muy buenos días, Ada, muy buenos días a la teleaudiencia. Contento de estar aquí para intercambiar ideas hoy. Así mismo. Y un tema muy interesante el que dieron a conocer Ernesto, Manuel, sobre los indicadores de la libertad económica en Paraguay, pero antes de ahondar justamente en este informe, en este análisis que realizaron, me gustaría arrancar con lo básico para que la gente pueda contextualizar y entender de qué estamos hablando cuando hablamos del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, Ernesto. ¿Qué es? Bueno, el Instituto del Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada es una organización sin fines lucrativos, ¿sí?, que tiende a buscar espacios de reflexión, de entendimiento, integrada por intelectuales pluridisciplinarios. Tenemos una estructura humana muy, muy importante, con destacados representantes de todos los sectores. El Instituto Patria Soñada tiene 15 años de vigencia y un prestigio bastante bien reconocido ya en el Paraguay y a nivel internacional. Nos encabeza el doctor José Altamirano, anterior ministro de la Corte, y está integrado por 12 personalidades y a veces contamos también con consultores de la talla de don Manuel. El instituto busca contribuir
al país, al Paraguay en este caso, con ¿cómo diría? Somos pro democracia en un sentido, pro familia, pro propiedad privada. Queremos que realmente haya equidad y que pueda haber un verdadero desarrollo de nuestro país. ¿Cuán importante es tener una asociación de personas pensantes y que justamente planteen sobre la mesa ciertos cuestionamientos y trabajen sobre ello? Y lo menciono en ese sentido, Ernesto, considerando que lanzaron justamente estos indicadores recientemente. Esta edición que hemos lanzado en el Banco Central es la edición número 11, en donde tomamos datos de la Fundación Heritage, que ellos hacen un análisis mundial. Hemos visto, y lo va a poder decir don Manuel, el detalle de los indicadores, pero en general nosotros buscamos cada año tener la versión paraguaya. Primero en una comparación a nivel mundial, una comparación a nivel regional y el capítulo paraguayo, ver dónde estamos bien, dónde hemos caído, qué debemos de mejorar para que la sociedad en su conjunto pueda tomar una perspectiva más clara sobre la economía del país. ¿En qué se diferencia esta edición con la anterior, Ernesto? Bueno, realmente hay diferencias sustanciales bajo mi punto de vista. Los índices que hemos difundido están elaborados en base al estudio 2023-2024, que fue la administración actual, la administración Peña. Sí. El anterior índice venía de la anterior administración, 2022-2023. Entonces, al margen de las situaciones propias, vemos que el Paraguay ha crecido porcentualmente en 5 puntos de lo que es los indicadores del año anterior. Hay muchas debilidades también. Todo esto va a abarcarse Manuel, pero creo que hay diferencias sustanciales en este último periodo analizado y eso se ha reflejado a nivel mundial por los indicadores que ha votado la Fundación Heritage en sus publicaciones. Manuel, vamos a ir profundizando ya sobre justamente estos indicadores. ¿Qué se incluye en esta edición y cómo se miden? Bueno, la edición, como decía, primero voy a tomar lo que dice Ernesto. Adelante. Que Paraguay mejoró 5 puntos en esta edición. Estamos en el ranking, estamos en el tercio para arriba, son 184 países, estamos 59. Si tomamos el promedio mundial, estamos un poquito por encima del promedio mundial. Inclusive si tomás el promedio regional, un promedio de 32 países, no es solamente Sudamérica, sino todo el hemisferio, podemos decir que estamos 11. O sea, estamos bien. Entonces, ¿dónde tenemos el salto grande en esta edición? Tenemos el salto grande sobre todo en el tema de la parte de la carga del Estado, del tamaño del Estado, ¿no? Y ahí el principal salto se dio en la parte de la salud fiscal. ¿Por qué? Porque esa parte se mide un promedio de 3 años. La parte fiscal, el resultado fiscal, lo que incide en esa fundamentalmente el resultado fiscal y el endeudamiento. Entonces, gran parte del resultado fiscal. Entonces, el proceso de convergencia en curso, convergencia fiscal que ustedes están escuchando, la disminución del déficit, hace que se está dando, hace que nosotros sí logramos hacer esa convergencia fiscal. Entonces, comparativamente tal vez con otros países. Entonces, hemos dado un salto porque los déficits en todos los países fueron grandes con la pandemia y ahora se están regularizando. Entonces, por ahí hay un salto. También hay mejoras en otros pilares que voy a explicar ahora. Sí. Pero, porque mencionaste 5 indicadores, ¿cierto? 4 pilares. 4 pilares que son el Estado de Derecho, que en líneas generales, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria o de la regulación como es, y la apertura de mercados. Esos son los 4 pilares que tiene este índice. Sí. A su vez, cada pilar tiene otros 4 subcomponentes, se podría decir, que están construidos con lo que le llaman subfactores. Algunos tienen hasta 8 subfactores. Entonces, este índice no es un índice es un índice de construcción propia, pero la fuente de información no es propia. No es que la fundación hace la recogida de datos, sino que toma una serie de índices. Ahí yo le veo el mérito de cómo recoge la información, ¿no? Sí.
son como 6, 7 índices que puede fácilmente, y otros tipos de información, ¿no? Entonces, esa para mí es la riqueza que se ve y que también disminuye el sesgo que podría haber en la recopilación de la información. Entonces, en esos 4 componentes, como te decía, el gran salto que hemos dado es en el tamaño de Estado. Hemos mejorado un poquito en eficiencia regulatoria, ligeramente, también en libertad, apertura de mercados, y estamos un poquito más limitados en el tema de Estado de Derecho, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí importante tener una perspectiva de mirada de los 4 pilares para tal vez no absolutizar uno versus otro, ¿verdad? Porque todos al final tienen relación, porque si uno solamente es importante, no tiene sentido medir el otro, ¿no? Claro. Entonces, no, a ir más de vincularse los pilares y el claro ejemplo de que mencionabas, este proceso de cumplimiento de convergencia fiscal que mencionabas y que es el peso importante que hace que justamente subamos, por decirlo así, en ciertos peldaños dentro del conjunto, está relacionado también con lo que es la parte regulatoria. Imagino, Manuel, en el sentido de que se habla mucho de la seguridad jurídica, que es uno de los pilares también que es punto de cuestionamiento, sobre todo por parte de las calificadoras de riesgo. Sí, bueno, creo yo, si vamos a mirar esa... vamos a empezar por lo positivo, digamos. Adelante, señor. El tamaño del Estado, el tamaño del Estado. La apertura de mercados también estamos relativamente bien. O sea, podemos decir, sobre todo, puntuamos bien en libertad de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y por qué puntuamos bien, a mi modo de ver? Porque la legislación no discrimina en Paraguay. La legislación no discrimina si una inversión extranjera o una inversión local. En general, las reglas están son las mismas para todos, ¿no? En ese sentido, que se mide mucho, que no es el caso en general de muchos países de la región. Como sabemos todos los días cuando analizamos la economía de los países vecinos. Entonces, ahí puntuamos bien. Entonces, en eficiencia regulatoria, puntuamos en algunos indicadores bien. En donde estamos puntuando muy bajo es en libertad laboral. Ah, qué interesante, ¿eh? Sí, en libertad laboral estamos puntuando muy bajo y son 8 subfactores que componen ese indicador. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, para mí los 2 más relevantes son el tema de la productividad y la informalidad. O sea, también, por ejemplo, la informalidad, digo porque pregunta si la seguridad social cómo es, y la cobertura, sabemos que por la informalidad, claro, por la informalidad sabemos que es que 2/3 de nuestra fuerza laboral en promedio es informal. Entonces eso, y también eso está vinculado con una baja productividad. ¿Es cierto? Entonces por ahí, entonces eso hace de ancla, ¿no? A pesar de que, y bueno, pero también eso también te está diciendo en otro indicador, por ejemplo, la libertad para contratar, y por un lado, por parte del empleador, pero también la libertad para poder elegir el trabajo por parte del empleado. Entonces, este esquema de poca seguridad social, informalidad, baja productividad, lo que te golpea también en ese subfactor, porque cuanto menos educación tenés, menos libertad tenés para contratar. O sea, para emplearte, para elegir. Porque el indicador se centra en la libertad de las personas, sobre todo, no en la libertad del país en sí. Y todo esto converge en eso, ¿no? Yo creo que por ahí estamos bajo, y bueno, y después estamos donde yo creo que estamos un poquito, estamos, no sé si estancados sería la palabra, pero debemos mejorar, creo, para equilibrar los pilares, es en el Estado de Derecho, que está los derechos de propiedad, está la integridad gubernamental y está la efectividad judicial. Entonces, ahí tienen una serie de subfactores, y también, a diferencia del tamaño del gobierno, donde se mide el indicador, no tiene en cuenta unos parámetros fijos, y de acuerdo a eso mide. En esto también se mide cómo están los demás países del ranking. Entonces es más competitivo, por así decirlo, ¿no? Si yo mejoro un poquito y el otro mejora mucho, y sigo estando abajo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en el tema de los derechos de propiedad, digamos,
cumplimiento de contratos, te voy a decir los elementos que tiene. Cumplimiento de contratos, ellos llaman riesgo de sobornos, en el caso de la integridad gubernamental, riesgo de captura de las instituciones, habla también de cuán independiente es el Poder Judicial, cuánto tardan los fallos en un Poder Judicial, ¿verdad? Son medidas distintas. Claro. Son todos factores que, a su vez, como te decía, toman los indicadores de gobernanza, que este tipo de indicadores lo mide el Banco Mundial, por ejemplo, lo mide también Transparencia Internacional, lo mide también una entidad que se llama, un indicador que se llama TRACE en inglés, que usan datos duros y datos blandos para poder... entonces, hay datos duros, seguramente informaciones duras que toman del país, que saben medir, y otras de percepciones, de analistas, de personas que son entrevistadas. Entonces así se construye, y de esa manera podemos decir que todo influye, digamos, los datos influyen, las cosas que se dicen en los medios de comunicación, las cosas que se hacen, digo yo más en el ámbito tal vez político, ¿no? Sí. Entonces, para poder poner todo en contexto, ¿dónde está el punto que nos parece a nosotros que la gran fortaleza que tenemos en tamaño del Estado, si la complementamos un poco con las mejoras de los otros pilares, pienso que podemos sacar más provecho de la buena posición de Paraguay en el ranking? Igual como mencionabas, hay un avance, se están haciendo las cosas. Tienen que ir, vamos a ir reforzando, porque lo que más cuesta es mantener y bueno, seguir avanzando. Sí. Mucha gente lo que se pone ansiosa, tal vez es, ¿y cómo esto no se traduce en una mayor... en un mayor volumen de inversión? Porque un mayor volumen de inversión de calidad, bien, es más generación de empleo con mejores salarios reales, que es un poco tal vez el debate que hoy tenemos, ¿verdad? Cómo crece la economía de esta manera o de aquella otra, y los empleos no son... La macro con la micro. Claro, ese famoso debate. Entonces, esto de alguna manera se entra en un punto intermedio, ¿verdad? Una mejor inversión, cómo no vienen más inversiones, cómo nuestros indicadores de inversiones. Y ahí, bueno, es un poco decir, ok, la verdad que el tamaño de gobierno no es el único factor, está vinculado a los demás. Sí. Entonces también tenemos que dar señales en los demás probablemente, y lo que yo suelo explicar es la rentabilidad que puedes tener en la inversión no te sirve de mucho si tu propiedad corre riesgo, tu propiedad intelectual, por ejemplo, o si tienes alguna dificultad con la justicia o lo que sea, ¿no? Entonces puedes tener una ley que te beneficie, ¿verdad? Pero si tenés un riesgo de soborno para poder que te ejecuten la ley, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por esa parte es que tal vez es necesario ampliar un poco el debate, no centrarnos tal vez en una cosa, y tal vez acá lo que me parece sí no podemos tener la complacencia. Estamos muy bien, estamos espectacular. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer para poder pegar ese salto que permita tener unos niveles de inversión donde estemos todos más contentos? Es cierto. Y podemos dejar picando esa pregunta y debatirlo a la vuelta del corte, Manuel. ¿Cómo no? Se quedan con nosotros hasta el final, gracias, Ernesto. Sí, ¿Así? Sí, bueno, seguimos en compañía de Ernesto Orbegoso. ¿Pronunciado bien el apellido? Orbegoso, sí. Está bien. Secretario General del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Y también estamos con Manuel Caballero, economista y ex viceministro de Economía. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Escuchando Economía 1000 y aquí en compañía de Manuel Caballero. También estamos con Ernesto Orbegoso, ambos del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Pero les pido un paréntesis porque tenemos que compartir unas noticias económicas y también la cifra económica del día. ¿Me permiten? Adelante. Ahora, ¿qué tenemos hoy? 50.000 títulos que se prevén entregar al cierre del periodo presidencial permitirían movilizar activos por 4.000 millones de dólares, incorporándolos al flujo financiero. Hasta ahora ya se avanzó con la regularización de activos por un valor cercano a 1.000 millones de dólares, comentó Francisco Roy Díaz, presidente del INDER. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo.
¿Y qué está pasando a nivel regional? Vamos a economías como Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, la producción industrial de ese país cayó 0,2% en julio respecto a junio, acumulando 4 meses consecutivos sin crecimiento. Entre abril y julio, la actividad perdió 1,5% con descensos en abril, estabilidad en junio y la baja de julio. Frente a julio de 2024, el sector mostró un leve avance de 0,2% y en los últimos 12 meses creció 1,9%. El nivel actual se mantiene 1,7% por encima del prepandemia, febrero de 2020, pero 15,3% por debajo del récord histórico de mayo de 2011. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Clarín, el riesgo país argentino subió 898 puntos básicos el 3 de septiembre, el nivel más alto en 5 meses y similar al registrado del 14 de abril, día de la salida del cepo cambiario. El salto de 69 puntos se dio en la previa a las elecciones bonaerenses tras la fuerte caída de los bonos en dólares en Wall Street, que retrocedieron entre 2,2 y 3,3% el martes y acumularon pérdidas del 3% en agosto. Aunque el miércoles se vio una recuperación de hasta 0,9%, en lo que va del año el indicador escaló 40%, superando la suba del dólar 31,9% y la inflación acumulada estimada en 23% hasta julio. ¿Y qué pasa en Uruguay? De acuerdo con Ambito.com, ese país mantuvo en el segundo trimestre de 2025 un puntaje de 100 puntos en el índice de clima de negocios, línea que separa un entorno desfavorable de uno favorable. El país se ubicó tercero en el ranking regional, detrás de Paraguay y Argentina. El informe de la Fundación de Tulio Vargas mostró que las expectativas locales permanecieron estables, en contraste con la volatilidad de otros mercados. A nivel regional, el ICE avanzó a 78,1 puntos, aunque todavía por debajo del umbral de 100. Brasil y México mejoraron, mientras que Argentina y Colombia retrocedieron, menciona Ambito.com. Y como mencionaba también, seguimos en compañía de Ernesto Orbegoso y Manuel Caballero, ambos del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Quedamos pendientes con algunas preguntas, Manuel, pero antes de abordar nuevamente el tema sobre lo que estamos hablando justamente de estos indicadores que se presentó recientemente, me gustaría consultarle a Ernesto. Dentro del instituto no solamente se enfocan en el diseño, en el análisis del índice de libertad económica, sino hay otros componentes también que... Sí, el Instituto Patria Soñada, como conversábamos, uno de los principales productos que tiene es el índice de libertad económica, pero no es el único. Estamos involucrados en diferentes temas del acontecer nacional e internacional con diversas organizaciones. Una de ellas, como te comentaba, es la Fundación Paz Global, que hicimos un lanzamiento de una obra. Sí, acá tengo el libro, hermoso por cierto, Sheñe Shepurajei. Es un trabajo que de verdad es una joya para la literatura paraguaya, porque se rescata un legado de todas las colecciones, o una gran cantidad de colecciones que el ex embajador americano en Paraguay, el embajador Jace Kayson, nos donó, y la fundación se puso a trabajar y logramos hacer este producto. Pero asimismo también hemos realizado algunos conversatorios que han sido un punto clave en este año. Un conversatorio primero sobre el efecto Milei, cuando aparece el señor presidente en Argentina. Luego hemos hablado sobre el efecto Bukele, todo lo que este señor está haciendo y lo que sale en los medios normalmente. Y lo último, estábamos hablando sobre el efecto Trump. Entonces, estos 3 conversatorios han sido diseñados por el Instituto a efectos de compartir con personalidades del país cómo perciben lo de Milei, lo de Bukele y lo de Trump, y en qué medida algo de ello podría o no aplicarse a la sociedad paraguaya. Asimismo tenemos, y seguramente eso sí lo han escuchado, colaboramos con la Misión Presidencial Latinoamericana, el Foro Latinoamericano de las Ideas que hemos podido traer la primera vez casi 14 y 17 expresidentes. El año pasado hicimos el Foro Latinoamericano, vinieron 7 expresidentes de afuera y los 5 expresidentes locales, porque siempre ese ámbito de conversación, conocimiento, se tocan temas muy importantes que al final son publicaciones. Entonces el instituto es muy activo, gracias también a los integrantes que tenemos, pero evidentemente lo que ha causado buen impacto es el índice para lo cual estamos aquí. Y que retomamos con Manuel, a modo también de recapitular, Manuel, lo que ya mencionabas en el bloque anterior, pero siempre es importante hacer eso, ahora una recapitulación. ¿Cómo se seleccionaron las fuentes de datos y qué tipo de información se priorizó, Manuel? Sí, como te decía, es que el índice se construye sobre
o sea, a diferencia de otros índices Sí. que tal vez ellos hacen sus encuestas de percepción y procesan, esto se construye sobre, en la parte de percepción por lo menos, sobre otros índices que hacen eso. Sí. No, por eso decía que era una... y en cada pilar y en cada subfactor tienen distintos, se toman distintas medidas, porque esta sí es construcción propia, ¿no? Claro. O sea, a pesar de que, entonces las fuentes, entonces ahí yo veo la riqueza, digamos, de que nos hace, o sea, hay un equilibrio, por lo menos en la toma de la información. Entonces, por eso yo creo que eso hace que esté equilibrado el tema de los datos duros con los datos blandos, que se suele decir, de la percepción. Sí. Y como decía al principio, bueno, los indicadores de gobernanza del Banco Mundial son utilizados otros indicadores también, como te decía, de transparencia, como te decía, de en este pilar de trace. Y, por ejemplo, el indicador de libertad laboral, por ejemplo, uno de los indicadores es como es el tratamiento de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ah, qué interesante. Sí, entonces si hay discriminación legal, no hay discriminación, entonces me fijé, Sí. me puse a mirar ¿Y qué resultó? Y resultó que Paraguay está bastante bien puntuado, y no por el indicador en sí, sino por el Banco Mundial, por ejemplo. Ajá. Me fijé porque hay todo un... Y entonces ese tipo de cosas, claro, como es un factor de los 8, claro, que estés bien ahí no quiere decir que estés bien en el indicador General. En el indicador general de Claro. de ese pilar. Por eso decía que tal vez hay que evitar la tentación de absolutizar un número bueno o un número malo, o una posición o un indicador, sino que hay que mirar un poquito... Desagregado. Sí, hay que mirar un poquito ambas miradas, la global y la desagregada. Creo que, porque si uno mira, si uno mira solamente a lo mejor te animas mucho y no ves lo otro, o te desanimas mucho también, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que en el caso del tema del tamaño del Estado, por ejemplo, son indicadores del Fondo Monetario, que son datos duros en general, y ese tipo de cosas, datos de la OIT también en el tema de libertad laboral. Entonces, yo creo que hay un buen equilibrio en materia de fuentes, ¿no? Manuel, con respecto a este informe, ¿existen países como modelos o casos exitosos a lo que se refiere también el informe como referencia? Digo, no tenemos tantos buenos ejemplos en la región, y ya lo mencionabas, no recuerdo si fue durante el corte o Sí. en el corte, durante la transmisión, pero Paraguay ha venido aprovechando muy fuertemente en los últimos, básicamente, 20 años, y se han visto los indicadores, sobre todo macroeconómicos, en ese sentido. Pero hay como algún país en el que nosotros nos vamos acercando y que podría ser quizás el ejemplo o modelo a seguir, y si vamos caminando hacia eso. Bueno, cuesta, a ver, a mí me parece que idealizar un país me parece muy complejo, porque ningún país es igual al otro. Es cierto. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de buscar nuestro espacio, con nuestras fortalezas y debilidades. Si me decís en la región, en materia institucional, bueno, tal vez te podríamos decir Uruguay, o un poquito Chile. Después, pero en materia de competitividad económica no estoy seguro si es Uruguay, pero por otras circunstancias no institucionales. Claro. Su demografía, por ejemplo, tiene una población más envejecida, una economía más madura, aunque ellos también tienen sus desafíos, ¿no? Que sería distinto de los nuestros, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cómo están haciendo las cosas en Argentina. ¿Hay alguna cosa que podemos aprender, o cuáles son las oportunidades que se pueden dar? También lo mismo, la situación en Bolivia, por ejemplo. Ahí es un ejemplo donde, con muchas cosas que estaban bien, una política macro que se mantuvo en el tiempo y no se hicieron las correcciones a tiempo, y bueno, implosionaron la economía. O sea, afectaron no solamente lo fiscal, lo macro, sino también ya a la estructura económica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y pasó con Paraguay un poco lo que podríamos decir, lo que se suele decir en economía: ruega por la política de tu vecino. Algunas cosas que hicieron nuestros vecinos nos beneficiaron porque nosotros estábamos en el momento indicado. O sea, Paraguay en el 2003 empieza una reforma macroeconómica, porque está apretada por una cesación parcial de pagos. Sí. Necesita al hacer eso rápidamente, lo que hace es que aprovecha el boom de los commodities,
por un lado, y hace bien eso, empieza un proceso de equilibrio fiscal, de desendeudamiento, también una bajada de la inflación, y en el 2008 con la crisis global que parecía nefasta para todo el mundo, la gente que había sacado su dinero acá, no digo los extranjeros, los mismos paraguayos, se dieron cuenta que tampoco estaban seguros en Europa y en Estados Unidos. Sí. Entonces, y mucha gente volvió a mirar al Paraguay. Y cuando miran al Paraguay en el 2009 y en el 2000, después de la crisis, lo que ven es una trayectoria de 7 años de cuentas de cosas bien hechas, de políticas consistentes. Y entonces eso hace, a mi modo de ver, porque otro puede tener otra exégesis, digamos, ¿no? Claro. Pero hace que la gente se entusiasme con Paraguay y empiecen a ver, fue el periodo que se combinaron la trayectoria macro de Paraguay con la situación en el mundo global por la crisis, con el boom de los commodities, que hizo que esa época crezca la inversión extranjera directa, por ejemplo, ¿no? Claro, y que finalmente se tradujo en el grado de inversión que obtuvo Paraguay el año pasado, producto justamente de todos estos procesos que mencionás. Sí, el grado de inversión, para aclarar un poquito, se refiere más que al grado para invertir en inversión física, se refiere, y es de una calificadora de riesgo, es al grado de inversión de los títulos de Paraguay, de la deuda, o sea, los instrumentos financieros, ¿eh? A eso se refiere sobre todo, pero normalmente se interpreta, o sea, como que estás validando de alguna manera lo otro, ¿eh? Cierto. Entonces, por eso es que se toma de esa manera, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero sí, lo que podemos decir que hubo una mejora, porque empezamos con un nivel de calificación y si no estamos en el grado de inversión con una calificadora, estamos ahí en el peldaño anterior, vamos a decir. No es que por no estar en el grado de inversión ya está todo mal, ¿no? Claro. O sea, que tenemos una trayectoria. Ahora, el desafío es conservarla también. Totalmente. Por un lado, conservarla y procurar subir. Ahí lo que se ve es que para subir se necesita algo más que los números macro. Entonces, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, para mantenernos, se necesita que los números macros sigan bien. Manuel, Ernesto, dentro de esta edición, ¿se contempla como sugerencias, acciones políticas a seguir también? Bueno, una sugerencia que compartimos en la presentación fue que, dado que estamos bien en algunos pilares, y sobre todo mirando, es decir, cuando hablamos de libertad económica, suena ya se pone más el énfasis algunas veces en lo económico que en la libertad, digamos. Bueno, que tiene razonabilidad, digamos, ¿no? Entonces, y cuando hablas de lo económico tenés que hablar de inversión y de empleo, digamos. O sea, por eso estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, lo que hemos sugerido es ampliar el debate, ampliar un poco los análisis, es decir, que no centrarnos exclusivamente en el tamaño de gobierno, pues, sino centrarnos en los otros 3 pilares, claro, para poder dar señales de mejora en esos pilares. Y yo no diría que nosotros tenemos que mejorar el 100% en el tema del Estado de Derecho, porque no vamos a poder hacerlo de la noche a la mañana, pero sí podríamos dar señales y generar una tendencia positiva que suene razonable, creíble a los que tienen que tomar las decisiones de inversión. Totalmente. Entonces ahí yo creo que pienso, y esa es nuestra sugerencia, ampliar. Bueno, ¿qué necesitamos para mejorar acá? Tenemos que empezar a hablar de eso. No podemos ignorar. Me parece que ese fue el mensaje, sobre todo, Ernesto, decir, bueno, tenemos que hablar de todos los pilares y tenemos que avanzar. Sí, totalmente. Seguimos aquí en Economía, metemos esa otra pausa y a la vuelta me gustaría tener reflexiones finales de ustedes. ¿Está Bueno. bien? Seguimos con Ernesto Orbegoso y también con Manuel Caballero del Instituto de Desarrollo. ¿Qué dije mal? No, dijiste bien. Ah, sí, dije muy rápido seguramente. No. Bueno, vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más Economía Meet. Gracias por la compañía y es momento de compartir información económica nacional. Adelante, Ada. De acuerdo con ABC, el 3 de septiembre de 2025, el ex procurador general Marco Aurelio González asumió como miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay en reemplazo de Humberto González. Ese mismo día presentó su renuncia al cargo de la Procuraduría General de la República. El acto oficial se realizó en el Instituto del Banco Central del Paraguay con la presencia del ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, el presidente del BCP Carlos Carvalho y otros miembros de la banca matriz.
Más información, de acuerdo con abce.com.py, en Paraguay se procesan alrededor de 13,3 transacciones con tarjeta de débito y crédito por segundo, impulsadas por el creciente uso del QR, aunque el plástico también se fortalece. Para el 2025 se estima un total de 413 millones de transacciones, lo que representa un incremento del 35% respecto a 2024, cuando se alcanzaron 307 millones. La tarjeta de débito domina con 317 millones de operaciones frente a las 96 millones de crédito. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico sobre temas obviamente vinculados a la economía, y en la edición de hoy se aborda acerca de que alrededor del 65% de las colocaciones del IPS se halla en entidades financieras. En ese sentido, el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social tenía un portafolio de inversiones que alcanzó los 19,4 billones de guaraníes, alrededor de 2.600 millones de dólares al tipo de cambio vigente, de los cuales 12,5 billones, equivalente al 65% aproximadamente del total, están colocados en entidades financieras tradicionales. Y desde el IPS concentran 5,8 billones de guaraníes en colocaciones internas, es decir, casi el 30%. Más de este tipo de análisis, ¿dónde la gente puede encontrar, Ada? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, X, Instagram, también en nuestra página web y en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones. Que Ernesto y Manuel ya van a seguir también nuestro canal de WhatsApp. Es así, Manuel. Sí, definitivamente. Ernesto, Manuel, y agradecerles el tiempo que estuvieron con nosotros aquí en este espacio. Como reflexiones finales, Ernesto, antes de pasarle la posta también a Manuel, hay otras iniciativas que tienen desde el instituto que sería muy interesante compartir con la audiencia. Yo quisiera agradecerte primero el espacio que nos has dado. Estamos muy a gusto. Si bien es cierto, yo te dije, el mejor producto que tenemos es el índice de libertad económica. El instituto tiene una actividad que es muy importante, como es la Escuela de Liderazgo Político. Estamos en la 3ª edición y son jóvenes profesionales de muy alto nivel, jóvenes, un grupo etario muy interesante. Tenemos 3 ediciones, casi 80 egresados, que durante 32 semanas reciben todos los sábados durante 4 horas conferencias de personas del nivel y la talla que Manuel y muchos otros conferencistas, diplomáticos, cancilleres, y realizamos ese tipo de actividades porque creemos que el Paraguay tiene ese bono demográfico que es tan importante, el bono joven. Sí. Son ustedes una sociedad muy joven, pero que no se quede en el eslogan, somos jóvenes, ¿qué hacemos con los jóvenes? Entonces da gusto después de escuchar a estos jóvenes profesionales que están en diferentes sectores, se les amplía el mundo, y gente como por ejemplo nuestro presidente es el señor Thomas Field, un americano que está muchos años radicado en América Latina. La Escuela de Líderes está a cargo de la doctora Carmen Jiménez. Forman parte del equipo, como decía el doctor José Altamirano como nuestro director, el contraalmirante Cíbar Benítez, María Esther Jiménez, soy en la dirección social, está Lidia Dida Amarilla, el economista Jorge Reiner, el ingeniero Guillermo Kraunch, Julián Maciel, el doctor César Talavera, el doctor Guillermo Brites, Fernando Escobar, Federico Sosa. Es una élite de profesionales que están pensando, como el nombre lo dice, un tanque de pensamiento. ¿Qué hacer para nuestro país? Esa es nuestra mayor prioridad, Prince. ¿Dónde la gente puede encontrar más información de justamente... Te dejo la página del Instituto Patria Soñada, tenemos nuestras páginas y nuestras redes, se la paso. Adelante, así podemos también compartir con la audiencia, así que googleando Patria Soñada y ahí tenemos... Instituto Patria Soñada. Instituto Patria Soñada, perfecto. Sí. Gracias, Ernesto. Y Manuel, reflexiones finales sobre justamente estos indicadores que dieron a conocer, bueno, ¿qué podemos resaltar? Sugerencias, recomendaciones. Pienso que en el campo de las sugerencias, me parece ya, creo que analizamos lo suficiente. Yo creo que tengo 3 ideas breves. Primero, que la calificación global de Paraguay, tanto en el ranking como en el score, es auspiciosa. O sea, es un mensaje positivo, una tendencia positiva y creo que es bueno, positivo. Lo segundo, no complacencia. O sea, no nos quedemos ahí con que solamente es positivo. Lo segundo es que los pilares son importantes y los pilares se relacionan unos con otros. Y si vamos a sacarle más provecho económico a esto, como decíamos, hablamos mucho de las inversiones, los pilares se relacionan unos con otros, así que tenemos que hacer caso a todos los pilares.
Entonces la tercera sugerencia sería que tenemos que ampliar el debate. Tenemos que ver qué podemos hacer en cada uno de los pilares. O sea, qué podemos hacer, qué factores podemos abordar. No vamos a poder abordar todo, no va a ser todo a corto plazo, pero qué elementos podemos abordar como sociedad para poder avanzar a eso. Lo que hagamos acá también nos va a servir para lo que decías vos del grado de inversión. Es cierto. Y sobre todo imagino, Manuel, y agrego nomás nada más también a lo que estabas mencionando, el punto de seguir trabajando sector público-privado, ¿verdad? En la construcción de todo esto que también se está haciendo de un tiempo a esta parte. Sí. Evidentemente que se necesitan dos para bailar el tango. Sí, cierto. Así que hay que trabajar juntos. Manuel, ¿dónde se puede encontrar más sobre justamente el resultado de estos indicadores? Te acabo de pasar todo para que lo compartan por WhatsApp, toda la revista. Perfecto. El índice de libertad económica lo tienes ahora ya en el WhatsApp. Muchísimas gracias. Agradecerles a Ernesto Orbegoso, Manuel Caballero por el tiempo, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Y a esperar que Paraguay gane mañana. Y hoy. ¿Vos estás hace cuánto, Ernesto? Ya 25 años. Y vos sabías mejor que yo. Yo dije mañana, pero ya estaba pensando en el feriado. En fin, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Estuvimos con Ernesto Orbegoso, secretario general del Instituto de Desarrollo de Pensamiento Patria Soñada, y también con Manuel Caballero, economista y ex viceministro de Economía, así como consultor también del instituto. Ada, nos vamos despidiendo. Nos reencontramos probablemente mañana, pero así la probabilidad es mínima. Así que el lunes, sí, que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.